Desde que hice el tutorial de cómo compilar el mod de Render 96, he recibido bastantes comentarios de gente diciendo que no le va con el mando o con el control que tienen. Así que para esas personas que tienen ese problema les tengo aquí 4 soluciones. Y si no te funciona ninguna de estas soluciones, puedes llorar en un rincón. Sin más dilación, ¡vamos allá! Solución número 1, Better Joy. Este programa es esencial para las personas que usan Joy-Con o el Switch Pro Controller. Este programita sirve más que nada para los emuladores de Cemu, Cemu Hook, Citra, Dolphin, Yuzu, pero también nos sirve para el soporte X-Input, que es el sistema de mandos que soporta el port de PC de Super Mario 64 y sobre todo Render 96. Necesitarán que su computadora tenga una antena Bluetooth. Si no tienen una, bueno, tendrán que comprarse este pequeño dispositivo en Amazon. Todos los programas que les voy a mostrar son seguros. Y yéndonos aquí al apartado de Releases, nos vamos a la última versión. Y ya solo sería cuestión de desplegar aquí en donde dice Assets y buscar el que dice Zip. No más que pues yo no me lo descargo porque pues ya se la saben, ¿no? Porque ya lo tengo. Y el programa vendrá aquí en un .zip. Lo extraemos. Primero tendremos que instalar los drivers de nuestro control. Así que nos vamos a la carpeta de drivers. Ejecutamos el .exe que nos viene aquí. Next, install. Le damos que sí. Una vez que se haya instalado ya le damos a finish. Abrimos el programa ejecutable y se les va a abrir esta ventanita. Tendrán que conectar su mando, obviamente. Sincronizan los Joy-Cons, los conectan con los dispositivos Bluetooth de su computadora, conectan sus Joy-Cons o su Switch Pro Controller al programita y listo. Ahora la siguiente solución es para los usuarios de PlayStation 4. Tendrán que utilizar este programita llamado DS for Windows. Le dan a Download Now y solo descargan la versión estable. Ya se la saben, yo no lo descargo pues porque ya lo tengo. Lo extraemos, abrimos la carpeta y van a tener dos .exe. Uno es para actualizarlo, pero como nosotros tenemos la versión más actual, pues tenemos que ejecutar este de aquí. Aquí les va a preguntar dónde quieren que guarde sus configuraciones. Si lo quieren portable, pues le dan aquí, y si lo quieren instalar, pues en AppData. En mi caso, pues le voy a poner Program Folder. Les va a pedir permisos, ustedes le dicen que Simona. Y listo, les va a salir estas dos ventanitas. Esta pues es el paso 1, que es instalar los drivers de su control de Play 4. Le dan que sí. Se les va a estar instalando. Ustedes aquí le ponen que sí. Y si son usuarios de Xbox 360 o dado caso que tengas Windows 7, pues le dan aquí a instalar el driver de 360. Y una vez que se nos instale, pues le dan a Finish, conectan su control vía USB o vía Bluetooth y ¡voilá! Ya podrán jugar al port de Super Mario 64 con su control de PlayStation 4. Solución número 3 es sobre todo para los que usan acá un control que esté medio barajillo, no medio... que sigan usando su palanca de Atari. Está esta solución que se llama... ¿cómo se llama? X360C. Sería cuestión de descargar la versión que ustedes quieran. Yo les recomiendo que descarguen la versión actual, pero ustedes ya sabrán. Ya no lo descargo porque ya lo tengo. Lo extraemos, abrimos la carpeta, ejecutamos el .exe y se nos va a abrir esta ventanita, y aquí se dice que hasta se abrió Virtual Xbox 360 Controller. Esto es básicamente un emulador, si lo quieren ver de esa forma. De hecho, yo ahorita estoy moviendo mi control y me lo está detectando en estos momentos, como podrán ver. Recuerden marcar esta casilla que dice X Input State. Aquí configuran sus botones y todo el rollo. Si de plano aquí no les detecta su control, se van a Game Controllers, eligen el control que vayan a utilizar para emularlo. En este caso yo tengo un control de Xbox One, así que pues le doy aquí y aceptar, ¿no? Y listo, ya podemos usarlo como si estuviera emulándolo. Sin embargo, este programa ha sido algo criticado porque se puede notar una poca latencia, así que para ustedes que no les gusta la latencia, mi amigo Kevin me recomendó este programa que se llama X-Output. Ya saben, nos vamos a la versión más reciente, descargamos el .zip, yo no lo descargo porque ya lo tengo, extraemos, abrimos la carpeta, abrimos el .exe, si les sale este mensajito ustedes le dan más información y ejecutar de todas formas, tranquilos, no va a pasar nada, es un programa seguro, fuentes créeme. Y se les abrirá esta ventana que es bastante sencilla, bastante legible, bastante minimalista a comparación de la otra que tenía muchas cosas por todos lados. Elegimos nuestro control, en este caso el mío es este, el de Xbox One, le damos Edit y aquí se verán todas las opciones. Por ejemplo, si muevo el stick, el otro stick,
la D-pad, los botones. Ya sería cuestión de ustedes saber cuál mapear, ¿verdad? Incluso como en el programa anterior podemos ver aquí que podemos guardar configuraciones. Le damos a Add Controller, nos vamos a Edit, Force Feedback y yo agarro aquí el mío. Y aquí sería cuestión de mapear todos los botones. Una vez que mapees todos los botones, pues los pruebas, ¿no? Para ver si configuraste todo en orden. Ahora vamos con lo bueno, que es la configuración del juego. Una vez ya tengas el juego de Super Mario 64 con el mod de Render 96, que si aún no lo tienes te lo dejo aquí en una tarjetita para que tengas la versión definitiva de Super Mario 64. Antes de abrirlo nos vamos a la siguiente ruta que les estoy mostrando aquí. En mi caso tendrán que usar su usuario. Mi nombre del usuario es Charlie, así que lo vamos a dejar como Charlie. Veremos que en esta ruta hay un punto .txt con la configuración. Lo abrimos y les va a aparecer algo así. Y ustedes me dirán, Charlie, no entiendo nada, ¿qué es todo este texto? No te apures, no pasa nada. Nosotros solamente nos vamos a fijar con lo que inicie con la palabra key. Todo lo que inicie con la palabra key tiene que ver con la configuración de nuestro mando o nuestro teclado. Todo lo que estoy seleccionando es mi manera de jugar, todo lo que mapeé yo con mi mando y con mi teclado. Si gustan copiarla, adelante, pero si son unos huevones y les da pereza, no se apuren. En la descripción tendrán mi configuración para que solo la copien y la peguen. Ojo, solo copien los valores que inicien con key, es decir, pueden copiar las demás opciones si gustan, pero siempre y cuando ustedes también las tengan en su propio TXT. Después no me vengan a comentar a mí, tío Charlo MK, hice lo que tú me dijiste en el tutorial, pero no me jala. ¡No! Todo es porque no hacen caso, escuincle. Y bueno, una vez que copien los settings que ustedes gusten copiar de mi archivo, recuerden siempre irse a archivo y guardar. Cuando ya lo hayan guardado pueden cerrarlo y ya podemos iniciar el juego. Elegimos una partida. Si juegan con el teclado, debería controlarse así. Con las flechas direccionales nos movemos. Con las teclas W, A, S y D movemos la cámara de la Kitu. Con Z nos agachamos. Con X brincamos, con la tecla C golpeamos, con la tecla E cambian de cámara de la Kitu a cámara de Mario, con Enter se van al menú de pausa y con Q no hace nada porque lo mapea el botón L que no hace nada en la versión del Nintendo 64 XD. Esto es para los usuarios de teclado. Ahora, si eres usuario de control, normalmente esta debería ser la configuración que tienes. Si hay algo que no te convence, puedes cambiarlo yendo al menú de pausa. Aquí nos dice que para ir al menú de opciones debemos presionar al botón R, que en nuestro caso está mapeado a la tecla E. Nos dirigimos a Controls con las flechas. Seleccionamos con X, que viene siendo la A en Nintendo 64, y aquí va a ser donde cambiaremos aquello que no nos guste. Los espacios que tengan un número es porque ya están ocupados con una tecla. Si queremos borrarla, presionamos Z del teclado y aparecerá la palabra Known. Para mapear una tecla o un botón de nuestro mando a cualquier botón de Nintendo 64, presionamos con el teclado a la tecla X a un espacio donde diga Known, y cuando salgan estos tres puntitos significa que hay que presionar la tecla o botón que nosotros deseemos. En mi caso, el botón A lo voy a mapear al botón A de mi mando de Xbox, que para mandos de Nintendo equivale al botón B, y para mandos de Sony equivale el botón X o botón cruz. Por si acaso también lo mapeo al botón B de mi mando de Xbox, que para mandos de Nintendo equivale al botón A, y mandos de Sony al botón O botón círculo. El botón B lo mapearé al botón X de mi mando de Xbox, que para mandos de Nintendo equivale al botón Y, y mandos de Sony equivale al botón cuadrado o botón caja, y en mi caso también lo mapeo al botón Y de mi mando de Xbox, que para los de Nintendo equivale al botón X, y mandos de Sony equivale al botón triángulo o botón Illuminati.
el botón Start lo voy a mapear al botón Menú o botón Start de mi mando de Xbox. Para mandos de Nintendo equivale al botón Más o Cruz o lo que sea eso. Y los mandos de Sony equivalen al botón Start o botón Opciones. Los botones L y R en Xbox son los botones LB y RB. En Nintendo son los botones L y R. En PlayStation serían los botones L1 y R1. El gatillo Z en Xbox vendría siendo los gatillos LT o RT. Yo lo mapeé en ambos. En Nintendo son los botones ZL y ZR. En PlayStation son los gatillos L2 y R2. Los botones C los pondría en el stick derecho de todos los mandos. El stick direccional ya está mapeado, no habrá problema con ese, y en dado caso que te dé un problema, significa que hiciste algo mal aparte de nacer. Si por alguna razón deseas mapear las opciones de stick arriba, abajo, izquierda y derecha, los mapeas al D-pad, solo quedaría modificar las dead zones de tu stick. Y si tienes disponible el rumble en tu control, también puedes modificarlo aquí, y para aplicar cambios presionamos la tecla E en nuestro teclado. Y listo, acabas de ver 4 soluciones para que puedas jugar con tu control al port de Super Mario 64 y sobre todo al mod de Render 96, que si te interesa tener esta versión, pues tengo un tutorial el cual te voy a dejar aquí. Sin más, espero que te haya servido. Te agradecería si ayudaras al canal con tu like y tu suscripción. Y bueno, espero verte pronto. Yo me despido. Hasta luego. ¡Chao!